Soy Edna Juliet Sierra Horta, estudiante de la Universidad Surcolombiana, Facultad de Economía y Administración, sede Garzón. Y hoy les vengo a hablar sobre la retención en la fuente. La retención en la fuente no es ningún impuesto, sino que es el simple cobro anticipado de un determinado impuesto que bien puede ser el impuesto de renta, a las ventas o de industria y comercio. Pero, ¿qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente es el mecanismo mediante el cual el Estado pretende recapitar gradualmente ciertos impuestos de lo posible del mismo ejercicio en el que se cause. En el artículo 367 del Estatuto Tributario tiene como finalidad de la retención de la fuente como objeto conseguir de forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en el que se cause. Cuando se hace una venta, se obtiene pues un ingreso, y un ingreso por venta de productos o servicios es una operación que conduce a que el contribuyente pueda incrementar su patrimonio, por lo que es un ingreso que puede estar gravado con el mismo impuesto de renta. Razón por la cual al momento que el cliente hace el pago, éste debe retener un valor por concepto de impuesto de renta. También cuenta con algunos de los elementos de la retención en la fuente que son estatutos tributarios de los artículos 24 y 25. Primero, sujeto pasivo. Es la persona o entidad financiera del pago o abono en cuenta afectada en la retención. 2. Agente retenedor. Es la persona o entidad obligada a efectuar la retención en el momento del pago o abono en cuenta. 3. Pago o abono en cuenta. Determina el momento en el que se haya causado la retención conforme a los criterios legales. 4. Base de retención. Es el valor del pago o abono en cuenta sobre la cual se debe aplicar la tarifa para obtener la suma a retener. Y 5. Es el factor aritmético que aplicado a la base determina el monto o valor a retener. El funcionamiento del mecanismo de la retención en la fuente parte de la ocurrencia de una transacción en la que se intercambia un bien o un servicio, en la que interviene un vendedor y un comprador, que además de pagar es quien practica la retención en la fuente. Entre los participantes que interactúan en este proceso, tal vez el más importante será el agente de retención, para quien los artículos 375, 376, 378, 378.1, 381, 382 y 632 del Estatuto Tributario señalan varias obligaciones entre que se destacan las siguientes. Primero, efectuar la retención. 2. Declarar. 3. Consignar lo retenido. 4. Expedir los certificados correspondientes. Y 5. Conservar los soportes, los cuales existen unos pagos que la ley ha indicado expresamente como no sujetos a la retención en la fuente, como lo establece el Estatuto Tributario en el artículo 369. Entre ellos no están sujetos a la retención de la fuente. Podemos ver como los pagos o abonos en cuenta que se efectúan primero los no contribuyentes no declarantes, que se refiere al artículo 22. 2. Las entidades no contribuyentes declarantes, que hace referencia al artículo 23. También podemos ver los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exceptos en cabeza del beneficiario. Y por último, los pagos o abonos en cuenta respecto de los cuales debe hacerse retención en la fuente, en virtud de disposiciones especiales por otros conceptos.
que eso está en el decreto Ley 2106 del 2019, que dice que las entidades que se encuentren intervenidas por la Superintendencia del Servicio Público Domiciliario para el año 2021, por conceptos tales como compras, servicios, arrendamientos, honorarios y comisiones, y entre otros, se encuentran discriminadas de la siguiente tabla de retención en la fuente con sus respectivos topes en unidad valor unitario, y la cifra correspondiente de pesos de valor de la unidad de valor unitario para el 2021 es de 36.308. En el artículo 370, los agentes que no efectúan la retención son responsables con el contribuyente. No realizada la retención o percepción, el agente responderá por la suma que estará obligada por percibir sin perjuicios en su derecho de su resembolso contra el contribuyente. Cuando aquel que satisfaga esa obligación, las sanciones o multas serán por el incumplimiento de sus deberes, será de su exclusiva responsabilidad.